Gabon guztioi, hemen gaude, beti bezalaze, asteburuan, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy, Museo al Aire Libre de Cerámica en Agurain. Sin más, vamos con las presentaciones. A mi derecha, Iñaki Beraza, alcalde de Agurain, Salvatierra. Iñaki, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y a mi izquierda, Pintu, Jesús Mari Alegría, diseñador en este caso del proyecto del Museo de Cerámica al Aire Libre de Agurain. Jesús Mari Alegría, más conocido como Pintu. Pintu, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Bueno, Pintu, siempre metido en alguna salsa y ahora te encontramos en el proyecto del Museo de Cerámica al Aire Libre de Agurain. Para los habitantes de Agurain, Salvatierra, incluso para los habitantes de Llanada Este, seguro que un proyecto conocido. Sin embargo, para los que vivimos en la capital, desconocido. Para los que no se acercan, pues, varias veces, por lo menos, a lo largo del año, hasta esta localidad de la Llanada Alavesa. ¿Qué es esto de el Museo de Cerámica al Aire Libre de Agurain? Bueno, el Museo de Agurain es parte de un proyecto que se comenzó hace muchos años, que era el proyecto Lautada, que de ahí nació el Festival de Teatro de Araya y más cosas que han quedado en el olvido. Y una de las pocas personas que se metió en ese proyecto, que lo estudió y profundizó, fue Iñaki Beraza. Entonces, yo después de hablar 6 años con Iñaki Beraza, es un hombre que sopesa mucho antes de dar un paso, lo piensa bien como tiene que ser, y a los 6 años le dije: Iñaki, no se puede estar detrás ni de un amigo ni de un proyecto. Y me dijo: ahora vamos a hacer. Él ya había probado antes, ya había visto cosas y ya se animó. Yo creo que es redondear un poco el proyecto Lautada, que en su génesis está bastante olvidado, pero hay algunos retazos que se han recuperado como este, y que va a ser un gran exponente de la cultura de la Llanada y un gran detonador para el turismo de la zona. Y eso lo ha visto Iñaki y por eso está. Pero, Pintu, detrás de un proyecto como aquel de Lautada seguro que hay unos objetivos, unas carencias, unas preocupaciones. ¿Fuiste impulsor de ese proyecto? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ese proyecto? ¿Cuáles eran las carencias? ¿Qué objetivos tenías con Lautada? Mira, Iñaki y yo tenemos algo parejo, ¿no? Iñaki es un hombre que está enamorado de su pueblo. Iñaki, el gran problema no es quizás ni su partido ni otras historias, es su pueblo. Y eso se nota, ¿no? Se nota. Hoy vas a Agurain desde que cogió este hombre el pueblo, y es que, como se dice ahora coloquialmente, flipas, ¿no? A nivel cultural, a nivel industrial, y estos son amores. No somos lo que decimos en la política, somos lo que hacemos, y ese es Iñaki. Entonces yo, pues también me caí como Asterix, pero a la pócima, al caldero de la salsa, y salsero desde pequeño. Pues yo viví en casa este movimiento cultural y quise impulsar la Llanada, pero pues me encontré y me he encontrado así como he encontrado con unos políticos que no les entenderé en la vida, y una gente que tampoco llegaré, yo creo que a conocerles, he encontrado a gente como Iñaki que se enamoran de un proyecto y en cuanto lo asumen, pues lo tiran hacia adelante, ¿no? Pintu, ¿de qué políticos hablas? No te pido pues nombres y apellidos, ¿no? Pero cuando dices, quiero pensar que al escucharte proyectos como Lautada o este Museo al Aire Libre de Cerámica en Agurain, que está avanzando en esa localidad, en Agurain, Salvatierra, esos políticos que seguro han pensado al escucharte: Pintu y sus cosas, está iluminado. ¿Qué tipo de político es ese? ¿Político que vive allí o político de la capital, que político solo tiene interés por la capital? Mayormente político de la capital, político inculto, político con funcionariado excesivamente, político apoltranado y político con pocas neuronas y pocas ganas de hacer cosas por el país. Y eso es la verdad. Euskadi es una historia que la tenemos que sacar adelante, y que es un pueblo pequeñito, y que el político tiene que ir delante del pueblo, no el pueblo atrás. Entonces, no tenemos la gracia de haber tenido impulsores ni gente con sensibilidad suficiente. Es una pena cuando por Euskadi se ha hecho tantas cosas y que ahora tengamos unos representantes tan nulos. Podría haber una gran lista
de políticos, y yo solo te voy a contar mi última reunión con el diputado de Cultura de Álava, que me puso 2 asesores allí, copiaron 12 ideas que saldrán dentro de un tiempo, y con también el gobierno vasco con turismo. Y les hablaba de Beethoven, por ejemplo, lo que hizo por Vitoria, que si en Bilbao Beethoven hubiese hecho una sinfonía, hoy en el Guggenheim todos los años habría un concierto de Beethoven. Pero en Vitoria pues somos unos aldeanos dominados por unos políticos de corta visión para la provincia. Eso es como el de las gafas. O la quiero gafas, ¿para qué quiere? Yo corta o no, yo para la provincia. Pues esto es igual. Y ese es el caso de nuestros políticos. Vas a volver nomás que les hablas de Wilkinson, de Levender Euskadi, de 1800, un hombre que viene aquí con los ingleses, que recupera, que toma nota del paisaje y el paisanaje vasco y de la música, etc, etc. Y es como si les digo que el Pintu, con sus rarezas, pues va a cantar jotas en la Scala Milano. Ese es el problema. Nosotros en el proyecto de la Guitarra, por ejemplo, colaboraban todos los pintores y escultores de Euskadi, todos, sin poner un duro, salía gratis ese museo. Bueno, pues en el Arach se puso la primera piedra, que fue una escultura de Néstor Basterrechea, que era la primera piedra de la unidad cultural de Euskadi. Quiere decir, si no nos juntamos políticamente y no nos juntamos socialmente, vamos a juntarnos culturalmente, pero está visto que a veces falla la cultura en este pueblo, y si no hay cultura no hay pueblo. Bueno, esa escultura está denunciada porque hasta incluso la han robado, ¿no? Para no perdernos, vamos a hincarle el diente al Museo al Aire Libre de Cerámica en Agurain. Iñaki, alcalde, ¿es tierra de alfareros Agurain? Bueno, la verdad es que en su momento se tuvo la cerámica alavesa, era concretamente la cerámica industrial, además artesanal más importante de todo el norte, ¿no? Yo, por lo tanto, sí que creo que ha habido alfareros y ha habido ceramistas de los dos tipos, es decir, de alfarería, pero también de los de azulejería, ¿no? Azulejos, ¿verdad? Y yo, por lo que veo y por lo que he visto y por lo que hemos estudiado y por los datos que hemos tenido después de esta idea de Pintu que se por fin ha cuajado y se vio fácilmente que se cuajaba con un estudio previo, ¿verdad? Se ve claramente cuál ha sido la importancia concretamente de personas que han llevado hacia adelante esta industria, ¿no? Una industria que ha sido importante, que incluso todavía algunas personas que viven y que son del Tau, de los compañeros del Baskonia, ¿verdad? Pues conocían, ¿no? Y tenían constancia de esto, y de hecho lo conocían muy bien esta cerámica que había aquí de azulejería. ¿De qué compañeros del Tau hablas? Concretamente los que están sponsorizando al Baskonia, ¿no? Uh-huh. El propio Tau, he hablado con ellos, pues me ha tocado estar junto con ellos y decían, sí, conocía la cerámica de Salvatierra, y de hecho hemos hablado mucho sobre esta cerámica. Ellos veían que era una cerámica artesanal. Y aquí se juntan dos ideas, ¿no? Primeramente, ver que había una cerámica, ver que es industrial, ha sido artesanal, tenía muchos pedidos, pero además hacía mucha azulejería, y al mismo tiempo yo creo que también otra figura de la ciudad, ¿no? De Vitoria, como es Obdulio López Duralde, que también trabajó para esta cerámica, pintando. Yo creo que son dos temas, dos objetivos muy concretos, ¿no? Una figura de la pintura y luego la propia cerámica, ¿eh? La propia cerámica, que yo creo que hay que darle más importancia de la que en estos momentos le hemos dado todos, ¿no? Es decir, cuando se pierde y se cierra un negocio como este, algo se está perdiendo en este tejido industrial nuestro. Pero en aquellos momentos, si me dejas decirlo, ¿quién lo fundó, verdad? Lo fundó Dimas Ugarte Merino, ¿verdad? Y Dimas era además un salvaterrano de esos, una guaindarra, que además pues era una persona muy emprendedora. No solo fundó la cerámica de Salvatierra, sino Cementos Portland de Olazegutía, también la fundó y presidió, junto también con un compañero suyo que era Vidal Sanz Echevarría, de los Sanz, viven en Vitoria, ahora son Sanz Irazú, y tenemos todas estas historias contadas por todos. Así que los Cementos Portland los fundó en Alavés. Sí. De Araya. Sí, es decir, sí, la verdad es que esta empresa, eso es verdad, esta empresa indirectamente surgía por las fábricas de harinas de Araya, ¿no? Concretamente del padre, ¿no? De Ugarte Urigoitia, ¿no? Es decir, que el padre de Dimas, ¿no? Y ahí están, ¿no? Se ha fundado ahí, y además su hijo, José, Pepe Ugarte, que firmaba con Ugarte, pues era un gran ceramista. Está formado en Francia, fue profesor de la especialidad en Barcelona y desempeñó el cargo de director de la cerámica hasta su cierre, hacia el año 40, ¿no?
se debió principalmente pues a la dificultad de importar material de esmalte, porque la forma en que hacían la cerámica era como las vidrieras, ¿verdad? Lo hacían con una especie de cordón de barro y como las vidrieras que tenían ese plomo, ¿verdad? Y ahí es donde ponían esmalte y lo coloreaban. Y concretamente ahí Obdulio era un importante pintor que no solo hacía el dibujo costumbrista, ¿no? Que podemos ver en muchos sitios, sino que además todo lo que hay está hecho pues mucho por esta persona, Pepe Ugarte, Uga, hijo de Dimas, también Obdulio López Uralda y Arrue, ¿no? Se cerró en los 40, por lo tanto. Sí. Estamos hablando de una empresa. Se volvió a abrir luego. Se volvió a abrir luego porque también trabajaron personas que empezaron a trabajar ahí y eran de la zona de Honda, de Castellón, una zona clarísimamente ceramista. Uh-huh. Y se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y se volvió a cerrar. ¿La última vez que se cerró? La última vez se ha cerrado pues no da 30 años. 30 años. Vamos a aclarar conceptos. Por ejemplo, alfarero, Ortiz de Zárate, Ollerías, que hace sus piezas trabajando con las manos. No estamos hablando de ese tipo de trabajo, estamos hablando de otro. Vamos a diferenciar a Ortiz de Zárate, a Pepe, que todavía vive, amigo mío, al alfarero amigo de Ollerías. Vamos a diferenciar el trabajo de Pepe, o no sé si incluso también el trabajo de algún otro alfarero de la zona de Agurain Salvatierra, con esta cerámica que estamos hablando. Mira, lo que hace Pepe, que es un gran artista, esas pedarras y esas cosas que hace, es utensilios domésticos. Por ejemplo, en la zona de Agurain también ha habido en Arbaja, y también en Galarreta antiguamente. O sea, que incluso de Galarreta iban tierras a la cerámica de Agurain. Y lo que hace Pepe es esa cerámica doméstica. Es un artista haciendo esas pedarras vascas maravillosas. Bueno, pues la técnica que se utilizaba en Agurain nos ha costado muchos viajes a Valencia conseguirla. Yo iba a Valencia, iba a Manises y decía, esto no es. Hasta que un día salía del Museo de Manises y en una calle cercana vi lo que realmente buscábamos, ¿no? Y ahí que este era el nieto del que hizo el metro de Nueva York y hicieron cosas para el metro de Moscú. Y ahí encontramos la misma técnica que se utilizaba en Agurain, la que utilizaba Obdulio, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a reproducir todas estas obras maravillosas de Obdulio. Por lo tanto, lo de Ortiz de Zárate son utensilios domésticos, sí, trabajo con las manos, y esta cerámica de Agurain que estamos hablando, en la que trabajó también López de Uralde, es, digamos, una cerámica de decoración. Sí, totalmente. Mira, yo esto lo vi la primera vez en Villa Marisol, en Agurain, con mi padre. Mi padre, pues que era un artista, pues me explicó un poco la historia y después me dejó ahí el veneno y yo se lo conté a Iñaki, ¿no? Y entonces nos ha costado bastante llegar a esa técnica depurada. Obdulio era un gran artista y más que trabajar en la cerámica de Agurain, gozó con esas nuevas técnicas que se le presentaban, ¿no? Obdulio es un gran pintor, es un gran cartelista, es el Arrue a la vez, incluso hay cosas que le supera a Arrue, y por eso es un homenaje de esa pared que eligió Iñaki, que se eligió para poner un poco la joya a la corona del museo, aunque después van bien los Arrues. Es un homenaje a Obdulio, que es un gran pintor a la vez, que se merece ese reconocimiento como artista, pero como verdaderamente artista. A Obdulio le sacaban lo que se echa a muchos artistas, ¿no? Que trabajaba más a la tarde que a la mañana, que le gustaba tomar sus vinos y sus cosas, y inspirarse y pensar. ¿Tenía alguna relación con esa zona de Llanada? ¿Sus padres eran de ahí? Él era... No, sobre todo descubre que una técnica artística cerámica en Agurain, y entonces él va allí y él, encantado, porque los fundadores en ese momento de la empresa de Agurain había verdaderos artistas también y gente motivada por el arte y por la cultura. ¿Qué se hacía lo primero? ¿Un boceto? ¿Preparaba López de Uralde o trabajaba directamente, pintaba directamente sobre? No, primero como buen pintor hacía el boceto, sí, y después ahí hay unas anécdotas que iban a buscar de la fonda de Salvatierra. Venga, Obdulio, se tira, ¿qué tal? Al mediodía, y comía, y ahí el hombre pues con sus esos macarrones, como dice Iñaki, pues ahí primero dibujaba
traspasaba al bizcocho, que era el mosaico, y ahí después él pintaba y aplicaba los esmaltes y todo esto. Uh-huh. Pero, ¿qué base? ¿Le daban la base? Digamos, la empresa de cerámica de Agurain le ponía la base y él pintaba sobre esa base, ¿o no? ¿Cómo era el proceso? Bueno, más que pintar es una técnica cerámica, ¿no? En la cual se dibuja con otro procedimiento, no con el lápiz, sino con una especie de artilugio como el que se hace de las tartas, por decir una cosa así, que los dibujitos de las tartas, ahí va dibujando con ese artilugio, con ese manguito, que se llama, y va dibujando con ese espárrago que lo pone, se pega ahí, y eso es lo que posibilita ese relieve, esa técnica más depurada de la cerámica, no es la cerámica pintada, sino que es mucho más elaborada. Uh-huh. Sí, por decir algo en que la recuerdan algunos familiares suyos, ¿no? A Obdulio en una gran mesa, ¿no? Sobre los azulejos de la primera cocción, es decir, el primer bizcocho que se hacía con barro, pues sobre ellos dibujando Obdulio una especie de cordoncito de barro, más o menos dice como el plomo de las vidrieras, ¿no? Para limitar las zonas a rellenar con esmalte y concretar con mi tío, decía así, la persona que lo veía siempre, los colores que se debía obtener del dibujo que él previamente lo había hecho, porque incluso habría sido también por encargo, ¿no? Es decir, prácticamente encargaban. De hecho, hay cerámicas todavía que se pueden ver en Ciudad Jardín, en Vitoria, concretamente en varios de las viviendas unifamiliares chalés, que se ven perfectamente, pero hay cantidad de dibujos que son de él. Sí, son de él, ha trabajado muchísimo, es decir, están las cenefas famosas, pues que son de cocina, que esos pues pueden ser de él, pueden ser también de Uga, pueden ser de otros cualquiera pintores o diseñadores de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero los que se hacían de alguna forma por parte de encargo, se encargaba directamente a Obdulio. Obdulio, que además era un pintor, hacía cantidad de carteles, muy querido en Vitoria, y que además pintaba frisos, es decir, tiene una historia muy grande como pintor en Vitoria, y trabajó mucho para la cerámica salvatierra. Y yo creo que estos dos objetivos hay que tenerlos claros. Es una pared dedicada a Obdulio y a la cerámica. Una pared que tiene casi 60 metros de largo y que salen unos cuadros de 4 metros. Es decir, que estamos viendo unas reproducciones, concretamente la de Galarreta, que en estos momentos está en Caja Vital, creo que es Calle Independencia, ¿verdad? Pues ahí se ve uno de los cuadros de esa romería Galarreta, en las que pinta pues y se hace la cerámica. Bueno, pues eso está reproducido. Y se ha reproducido... Lo tenéis reproducido, el original está en Caja Vital. Eso es, y nosotros lo reproducimos haciendo esa exposición de nuestra antigua cerámica, pero también Obdulio es una persona interesante en la cerámica. Arrue también ha pintado, es decir, que también hay otros, el propio Uga, ¿no? Que era director y gerente de la empresa, hijo de Dimas Ugarte también, ¿no? Y luego están cantidad de cenefas que hoy es muy reconocido en cualquier sitio. Nosotros podemos decir que si vemos alguna cerámica, raro es que no acertemos cuál es la cerámica que se hace en Salvatierra, porque es solamente tocarle con la mano y ver ese relieve, ese cordoncillo que no tiene lo demás es serigrafía, es pintura, no sé qué, casi con ordenador. Esto es otra cosa totalmente distinta. ¿Pero esta empresa vivía de esto o esto era un añadido a su trabajo? Bueno, yo creo, Uga, concretamente en la época del hijo de Dimas, pues bueno, tenía era algo más, ¿no? O sea, que podía vivir tranquilamente sin el tema de la cerámica, pero sin embargo seguían con estos, y ha dado mucho trabajo, es decir, que ha dado también trabajo a muchas personas en el municipio de Agurain. ¿Pero ellos vivía la empresa, las cuentas les salían principalmente por el azulejo o por qué? No. El azulejo era, bueno, más capricho y encargo, lo que dice Iñaki, ¿no? De gente especialmente para chalés. Aunque este hombre tiene en Gijón, el hotel, por ejemplo, Alfonso XIII de Sevilla tiene cerámicas esta gente, y luego, aparte, se comercializaban dibujitos también como los típicos azulejos de las cocinas, de los cerditos, con la típica estampa vasca, pues eso se hacía en Agurain, ¿no? Eso ya pues era artístico, pero más industrial, ¿no? Pero por ejemplo el retablo de la iglesia de Gachaga de Salinas de Lenis, pues está hecho en Agurain, y son unos motivos, el pan, el trigo y tal, pero ya más trabajado industrialmente, ¿no? Y luego, claro, lo que de verdad daba la fábrica era lo que comercializaban, lo industrial, lo cotidiano, ¿no? Sí, era prácticamente la cerámica de azulejo, pero por catálogos que se han hecho ahí en muchos sitios. Es decir, nosotros en primer lugar estuvimos estudiando precisamente dónde estaban las cerámicas que salían de esa empresa, ¿no?
Y bueno, pues la fiesta galáctica estaba en Agurain, ¿no? Pero en el Club Náutico Pamplona teníamos también una gran exposición de cerámicas, ¿no? En el restaurante de Antonia, uno de los grandes exponentes de la cerámica, ¿no? Con personajes como Celedón, Noé, Baco. La rotonda de la Antonia, con su restaurante. Sí, eso es, ¿no? Pero luego tenemos en Salinas de Reni, tenemos en muchos restaurantes, muchas casas y muchos chalets, prácticamente en todo el norte de España teníamos cerámica que ha salido de ahí, ¿no? Sí, luego pasa que Pepe Ugarte, pues era el dueño, era un hombre sin ningún problema económico, tenía una gran formación ceramista y era un artista. Entonces, claro, si el dueño es un artista y se ve a otro artista como Obdulio, después viene a Rubé, pues este hombre gozaba no solo de lo que hacía industrialmente, sino que después tenía su sección artística, que allí el hombre se realizaba, gozaba y se relacionaba con demás artistas, ¿no? Por lo tanto, cerámica artística con pasado importante en Agurain, documentación en la que habéis trabajado. ¿Y cómo surge la idea, o eso ya estaba pensado también dentro del proyecto Lautada, de esto es parte de la historia de nuestra localidad, de Agurain? Vamos a colocar parte de esas obras en una de las paredes del pueblo. Va a ser un museo en la calle, al aire libre. ¿Estaba pensado así? Sí. Hubo una gente que vino a ofrecernos hacer un gran museo con un presupuesto de estos ahora normales, pero para nosotros desorbitados, para hacer algo cobrando, diciendo, no, este museo es gratis, este museo es para Agurain, algún edificio. Este museo se pensó en la pared y después hacer una vuelta por la almendra medieval de Agurain, porque esto va a ser, eso es la primera piedra, eso es la primera parte, aunque esa pared va a ser lo más espectacular, pero después hay un itinerario que va por las Olveas y va por la parte vieja de Agurain, que va a ser una gozada cuando esté acabado para los turistas que vengan a Agurain. La llanada Álava tiene muchas posibilidades, pero hay que hacerlas. Y este hombre pues está llevando adelante. Agurain ha recuperado las murallas, que ya es. Agurain tiene 2 museos más que los ha tenido siempre, que son las iglesias. Esas que la mayoría están cerradas y allí ahora están abiertas, y que son 2 auténticos museos. Después este museo va a ser posibilitar de que vaya la gente a Agurain. El ayuntamiento también es un museo. Exactamente, el ayuntamiento es una pasada. Tienen un lugar cultural maravilloso, que es el cine. Es el único teatro que hay en Álava, el de Amurrio ahora, ¿no? Pero el mayor, y eso está constatado. Eso es lo que ya se puede empezar a vender. Eso ya pasamos de las posibilidades del futuro a la realidad, ¿no? Y eso es lo que va a ser Agurain, en el cual va a ser un turismo de Bayona, de Zalla, de Amorebieta y de Tudela. ¿Cuántas obras están instaladas ya? En estos momentos tenemos hechas 17 obras, yo creo de gran tamaño, de acorde con la propia pared de la Plaza Santa Clara, al lado de las Clarisas, ¿verdad? Y que, bueno, es una idea que se vio muy clara y yo la entendí muy bien después de muchas veces que me decía nuestro amigo Pintu, cuando con unos grafiteros hicimos en una pared la primera experiencia con grafiti. Se vio clarísimamente de qué estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de una exposición con estos 2 objetivos, y en estos momentos, como preguntas muy bien, son 17 obras. 17 obras que van prácticamente es Obdulio y, por supuesto, la cerámica, el estilo, ¿no? Ese estilo que no se encuentra ya más que en muy pocos sitios, y que cuando vinieron estas personas que son de Manises dijeron, imposible. En Agurain no se puede estar haciendo este tipo de cerámica. Y les vimos casas muy importantes donde vivieron los Uraldes, ¿verdad? Los Uraldes en Agurain, y que resulta que veían, no puede ser, esto ¿cómo lo habéis hecho aquí? Nos decían 2 personas que se dedican a esto, que viven en Manises, que trabajan esto, y que no se lo podían creer. Sé que también hay alguna otra empresa en Sevilla, ¿no? Pero de esta tipología y de este tipo de hacer cerámica es así. Si además este tipo de hacer cerámica somos capaces de ponerlo otra vez de forma artesanal, ojalá nos salga, porque algún objetivo también tenemos, ¿verdad? Y además somos capaces de que el arte costumbrista de Obdulio, la pintura costumbrista vasca, ¿no? Pues yo creo que estamos dando pues una imagen más que supera solamente el tema de recuperación de la cerámica, sino que además creo que se pone en evidencia algo que está ahí, ¿no? Yo espero que el Departamento de Cultura, ya que es un museo costumbrista, le hace, pues como Guridi fue en las artes y ahora en el nacionalismo artístico, ¿no? Pues bueno, pues a ver si hoy en este programa y se ponen las pilas.
Estamos hablando de una pared con 17 obras, como nos decía Iñaki, de las Clarisas. Estamos hablando de intramuros, en Agurain. ¿Y en Agurain cómo les llamáis a las murallas? ¿Muralla este y muralla oeste? ¿O tienen ese nombre o cómo? Sí, en estos momentos este y oeste, sí, está precisamente esa es la orientación, ¿no? Y las Clarisas está muralla este. Muralla este, y dentro de la plaza, lo de la plaza San Juan, entre la iglesia de San Juan y las Clarisas, hay una gran pared, grandísima además. Y la Casa Cultura, Iñaki. Sí, claro, la verdad, así está la Casa Cultura. En este momento está Zabalarte, donde se hace exposiciones, y se han hecho ya varias, y creo que tendremos más, ¿no? Veo además que es uno de los pasos que prácticamente van a guiar a los turistas que se van ahí, y estoy totalmente convencido de la espectacularidad de esta exposición. Pero es espectacular porque lo hemos visto. Cuando se hace, vienen, nosotros lo primero que hacemos es volverlo a poner en el taller, bien, a ver si alguna de los azulejos está roto o no. Bueno, pues cuando vemos eso, todo el mundo que lo ha visto, que no han sido muchos, ¿verdad?, están sorprendidos. Y en estos momentos, así como la cerámica se pone en todos los sitios, pues totalmente pegada en la pared, nosotros lo que hacemos es en un soporte para poder quitarlos sin volverlos a colocar o llevarlos a otro sitio. Creo que hemos resuelto el tema y hemos hecho ya las pruebas. Muy bien, entiendo que muy bien. ¿Y quién ha visto las 17 puestas? Todavía nadie. Nadie, ni el alcalde ni Pintu. Nadie. No. No, porque además es un tema muy delicado y yo, pues, cuando hablo con Iñaki, pues, le diría que estás haciendo ese esfuerzo, él ya sabe, está con ingenieros, con arquitectos, para que se haga perfectamente. Es un entorno impresionante porque ahí hemos descubierto un pequeño auditorio y otro al lado que lo descubrimos este año con el Orfeón de los Tierra y la banda, la Unión Musical de Lliria, en un concierto que, bueno, sonó perfectamente, y ahí tiene Iñaki otro auditorio al aire libre con un frontón impresionante que es la iglesia de San Juan, ¿no? O sea, Agurain tiene unas posibilidades tremendas, así como en Araia también tiene otras. Es toda la llenada, pero de las posibilidades hay que pasar a los hechos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo veremos las 17? ¿Cuándo nos vais a invitar? Sí, la verdad es que estamos previendo que a finales de este mes, de enero, tengamos puesta, ¿no? Ojalá sea... ¿Tienes fecha, Iñaki? Sí, nos gustaría que estuviera como mínimo el día 23, ¿no? Se cumple este año 750 desde la Carta de Alfonso X, ¿verdad? Y si fue el 23, esperamos que para el día 23 esté puesta concretamente toda esta pared con estas 17 obras, que ya las tenemos en casa, y que en estos momentos están haciéndose los bastidores, prácticamente la mayoría hechos, y luego se pegan esos bastidores y se colgarían. Lo que para nosotros, así como en Araya estamos haciendo cositas, el Museo del Michar, esas cosas que en Araya tiene la historia del hierro, que nadie se atreve a meterle el diente, así como en Agurain, esas cosas que están haciendo, es un orgullo. En Araya la subida a la Aracha, allí sí, pues eso es lo que se podrían hacer maravillas. Yo creo pero bueno, se podrían hacer, ahí están las posibilidades, pero pasa que no se arranca. En un viaje que tuvimos con uno de los mejores escultores de Euskadi, que es José Ramón Anda, se quedó el hombre asustado al ver esos palacetes que hay en Agurain, y dice, joder, esto es la Florencia alavesa. Y eso es verdad, las posibilidades que tiene como perla la llanada Agurain para potenciar la llanada son impresionantes. ¿Y en ese quita y pon, cuándo vais a poner y cuándo vais a quitar las obras? Bueno, nosotros en principio las obras las vamos a tener permanente. Sí. Sí. Lo que ocurre es que es posible que alguna vez se nos pida alguna, ¿no? O que puede hacer que la pared se tenga que tirar por algunas obras que se puedan hacer tanto por la parte nuestra como por las propias clarisas, ¿no? Es decir, el propio convento, ¿no? Entonces, lo mejor es, para no volver a romper, es tener la posibilidad de quitar. Y luego está otra cosa que hay que probar, ¿no? Que concretamente pues es la propia intemperie, ¿no? Es decir, que al final el agua, el viento, el hielo, eso puede incluso romper el esmalte. Nosotros todavía tenemos obras puestas en la calle, ¿verdad?, de aquella época, panificadoras a la veterana, una creo yo, o nitrato de Chile, aquella famosa que se hacía, ¿verdad?, el nitrato de Chile, ¿no? Además de otras, la propia Virgen de Estíbaliz, Santa María de Estíbaliz. Esta concretamente, hay varias, algunas están en el Colegio Ursulinas, pero otras están en Chalés, también en Agurain, o la propia Virgen de Begoña. Hay algunos que tenemos ya puestos fuera, ¿no?, con un tamaño. Y ves que aguanta bien. Perfectamente, ¿no? Es decir, han aguantado porque están metidos en la propia pared.
para no qué ocurre cuando lo ponemos de esta forma, posibilitando que si una vez se tira la pared o otra vez se tira la casa, pues no tengamos que romper, como se han roto muchas obras, incluso pues de un dibujante como Obdulio, o una cerámica pues que ese estilo es propio prácticamente, ¿no? Y además con un gran ceramista como era Pepe Ugarte, ¿no? Y entendemos por lo tanto que se van a poder descolgar y se van a poder trasladar, si es necesario, a otro sitio donde nos pidan. Seguramente alguien nos pedirá, porque yo creo que no deja de ser una obra de arte también de Obdulio, esta pared. Por temores no se puede dejar de hacer una idea tan espléndida como esta, pero ¿teméis actos incívicos por parte de alguno? Bueno, mira, la escultura de Néstor Vázquez Arechea la han robado de Garat, y ha habido gente de Araya, lo tengo que agradecer, a bastante gente, como los que colocaron y los que han perseguido, pues que no la han encontrado ni en las neveras de Arat ni en ningún sitio, o sea que es con premeditación, alevosía, yo no sé si lo han hecho de noche o de día, pero es mala leche, y es un problema el país, un país que se quema una librería, que se quema un museo y que se destruyen cosas de esas, poco recorrido tiene, pero la pregunta es clara, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temores, ¿no? El temor es este tema. Y hay otra cosa, es decir, el tema, por eso el tema de la es una forma de querer el pueblo de uno, ¿no? Pero eso es. Lo que pasa es que yo entiendo que el esfuerzo que se hace, yo de Agurain no puedo hablar más que bien, ¿no? Existen como en otros, está enamorado. Existen como en otros sitios, pero y ha habido pintadas por ejemplo, en el ayuntamiento has tenido. No, ¿Y aquí? ese es el tema. Es decir, bueno, que parece si mentira algo tan en el ayuntamiento, ¿por qué tiene que haber pintadas en esto? Eso. Y otra cosa, ¿no? Incluso antes había en las murallas, pero cuando se ve y se explica que las murallas es un patrimonio que no es ni tuyo, ni de antes, ni de los que vengan, pues parece ser que se entiende mejor. Y lo que es importante es que se conozca. Lo que se conoce se quiere, lo que no se conoce no se da ningún valor. Y entonces puede haber estos actos científicos. Pero bueno, hoy en Ibarra habéis invertido en civismo, en Agurain, muchos millones, y eso se nota. Sí, generalmente hay siempre dos teorías con el tema, es la educación o el palo, ¿no? Nosotros igual hemos invertido más en educación, a sabiendas de que con medicina lo importante también es operar, ¿no? No solamente es operar, que es verdad que también hay que vigilar, ¿no? Pero sobre todo educación, ¿no? Yo creo que es lo que nos diferencia en otros, con respecto a otros sitios, ¿no? Que bueno, palo, que también es necesario la vigilancia y estar ahí, sobre todo el que ha hecho mal, pero bueno, educación si previamente. Chulea de ese origen, aquí tiene más motivos para chulear de su origen, ¿no? ¿Solo es un primer paso? Yo creo que en principio es un primer paso. Vamos a ver qué significa luego la cerámica y si puede haber otras con arrue, por ejemplo, ¿no? Y otras de las propias cenefas que existían ahí. Yo creo que es una recuperación que debe ser interesante en algún sitio porque no le hemos dado mucha importancia todavía a esto, sino solamente a los cuadros cerámicos que ha habido, los cuadros que se han hecho así, y sin embargo las cenefas tienen una gran proyección. Si tuvierais más soportales, si esos tenemos. Sí, porque es toda la vuelta a la almendra, pero hay sitios, por ejemplo, delante del bar José Mari, ahí hay una idea para poner unos bueyes de pintores alaveses, en las olveas también, hay en el frontón, se ha recuperado la mitad del abril de Pamplona y queremos hacer unas cosas de Arrue, de Ramiro y de José, y hay unas en el Bolatoki antiguo, el frontón de los judíos. Agurain es una joya. Yo creo que Iñaki ha hecho el piso, ha hecho la casa nueva, y ahora todo lo que está poniendo, los cuadros es decorar, y ahora le está luciendo, ¿no? Agurain es una pasada, eso lo tiene que decir uno de Araya, pero bueno, hay que acabarlo, ese es el primer paso. Lo más importante para un alavés como quien os habla es, hombre, Ayala era lógico, es un tractor aparte de la capital, Amurrio y Llodio, ha sido así, sobre todo en el caso de Laudio, y esos funcionan, digamos, de forma autónoma. Luego está el motor del vino, que posibilita que localidades como La Bastida, La Guardia, Ollón sigan creciendo y sigan teniendo vida de lunes a domingo, los 365 días del año. Pero el mérito de Agurain Salvatierra pues ha sido, yo creo que doble en ese sentido, crear otra realidad en la llanada aparte de la capital alavesa, y otros pueblos también andan camino de ello y lo lucharán, me imagino que siguiendo el ejemplo de las cosas que se han hecho en Agurain Salvatierra. Pues hablo de Alegría Dulanchi o de Araya, que no es dormir, no estoy hablando de un pueblo para ir a dormir, no, tiene que ser otra cosa, tiene que ser un pueblo el pobre nunca quieto, totalmente autónomo para todo, para el trabajo, para el transporte,
para la parranda, la fiesta, tiene que tener de todo. Sí, la verdad es que es así. Si que la Aguraindarra no necesite para nada de Vitoria. Bueno, pues la verdad es que es un hecho irreversible lo que acabas de decir, ¿no? Vitoria está ahí, es irreversible, pero sin embargo todavía existen municipios como los nuestros, que igual también esa personalidad la da el amurallamiento, es decir, que a veces las ciudades que han sido amuralladas, que han sido fundadas, pues también tiene esa personalidad, y en este momento yo creo que lo que intenta es esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, esa dependencia tan brutal que se tiene en otros sitios, pues no tenerla en este sentido. Para Parranda, por supuesto, a sabiendas de que eso supone otras cosas por la noche, es decir, pero es muy importante, por ejemplo, para un padre de Agurain. Es cierto que el ruido es un problema muy grande, pero es muy importante saber que el hijo no coge un coche para salir de Parranda. Eso es muy importante para un vecino. Hombre, es la gran pelea de siempre, ¿no? Es decir, el ruido, y si no, ¿qué? ¿No? Y si no, el coche, ¿no? Este es el gran problema, y de hecho algunos vecinos de alguna forma están soportando ese ruido, ¿eh? Y a sabiendas de que a ver si lo vamos poco a poco resolviendo, que también se puede resolver, salvo cuando esos días buenos y la gente está fuera de la calle a esas horas, pero sin embargo la mayoría de los padres prefieren esto antes que el coche. Sobre todo que se sepa que Álava no es Vitoria, sino que Vitoria es parte de Álava, y que ahora nos olvidamos de Salvendo. Hoy que lucha histórica. Exactamente, no, pero es que es la Álava profunda, y la Álava que es la que guarda la historia, la verdadera historia. Entonces, para chulear, pues tenemos que rascar en Álava y en Vitoria, pero bueno, en Álava hay unas sorpresas impresionantes. Uh-huh. O sea, escépticos respecto a la capacidad o las posibilidades de turismo. Los tenemos en la capital. Estamos hablando de una capital de 230.000 habitantes. ¿Qué decir? Ya si estamos hablando de una localidad ahora mismo, ¿de cuántos? De 4.600. 4.600 y subiendo, y una serie de pueblos pues ya no tan importantes en cuanto a número de habitantes, con la excepción que decíamos de Araya, Alegría, Dulanchi, pero ya nada, posibilidades de turismo. Si hay escépticos en la capital, ¿qué deciros ya en localidades como Agurain? Francis Esparza, que murió hace 3 años, era el secretario general del Turismo de Calidad de Europa, y estuvo en Agurain, después se nos murió. Él iba a enviar y se había dado la vuelta al mundo y nos dijo que nos iba a ayudar. Yo conservo la dirección de su esposa en Biarritz y tal, y fue una pena que el hombre se murió, pero ahí tenemos entrevistas con él y todo esto, y hablaba de la gran posibilidad, según le contábamos, de la llenada, de la gran posibilidad de la llenada. Ya nos dio algunas ideas que en algún día, si los políticos les interesa, estarán a su disposición, pero que no los vamos a sacar todavía, ¿no? Pero aparte de lo que nosotros, como vividores de esta historia que hemos heredado, pues lo que nos motiva ahora es yendo paso a paso, con la ayuda de gentes como Iñaki, pues ir sacando nuestra historia. Pero Pitu, sabes mejor que yo que necesitas un motor, necesitas un atractivo, necesitas algo, ¿no? Pues Vitoria-Gasteiz, para cuando ha dado con la catedral, algo, que hay que ir a Vitoria, porque es que la catedral está en obras y no hay ninguna catedral en ningún otro sitio cercano que se pueda ver la obra así. O en el caso de Rioja Alavesa, ¿no? Pues la arquitectura y el vino. Y entonces tienes un motor. ¿Y cuál es el motor de la llanada? Mira, el motor de la llanada es Agurain y la historia de la llanada. Así como Patana, por ejemplo, la de Dulanchi va y se saca la batalla de Dulanchi, después el Castro de Nayo, pues hay un montón de historias, pero increíbles, pero que lo que hace falta es la voluntad de los políticos. Pero si estábamos con Alaiza y Gafeo, que no se podía ni visitar, que había que ir a la casa del pueblo a pedir la llave. Alaiza y Gafeo están en el proyecto Lautada, y es donde se debería visitar desde Agurain a toda la zona. Tenemos unas posibilidades. Este año por primera vez, te quiero decir que estamos todavía pues desnudos. No nos hace falta el inventarnos una aparición de la Virgen en la Cueva de la Lece, que estaría maravilloso con eso, y sería pues el Marbella de la llanada. Pero la misma llanada tiene tanta fuerza la historia, que a poco que haya ayuda yo creo que puede ser tremendo. En el Ciego, bueno, pues en el Ciego lo primero que ha hecho el turismo es subir los pisos el 30%, y ha habido un bar pequeñito que se forra, pero nada más todavía. Y la llanada tenemos esas posibilidades que están ahí. Por ejemplo, el Museo del Hierro en Araya, así como salió las fábricas que hemos comentado de la Zabutilla por ahí y tal, salió Altos Hornos.
En Araya, en Vizcaya sería muy difícil hacer un gran museo del hierro. Bueno, pues en Araya sería mucho más fácil hacer el museo del hierro. Pero ahí está. Como antes se comentaba, es como yo les digo a mucha gente que voy a cantar jotas en la escala de Milán. No veo predisposición, veo aldeanismo en los políticos vascos, veo mediocridad, y me fastidia decir eso, pero creo que nos merecemos más. Que la gente que se meta para algo, que no vale lo mismo uno para carreteras que para cultura. Y por eso hay especialidades en la universidad y en la vida. O sea, creo que no se merece la gente eso, y creo que cuando se habla de cultura hay que hablar con la boca abierta. Iñaki, turismo. Bueno, yo creo que no hay ese, igual todavía estamos buscando ese motor, ¿no? Igual el verdadero motor está en lo que hay, ¿no? Porque las principales preocupaciones tuyas, como es lógico, han sido industria, trabajo y vivienda. Eso es. Y luego, si ya tenemos de dónde comer y dónde vivir, nos preocupamos de otras cosas. Eso hay que resolverlo previamente, sin lugar a dudas, ¿no? A partir de ahí sale el asociacionismo, que es el que da personalidad a los municipios, ¿no? Asociaciones de todo tipo e ideas que van surgiendo, ¿no? Y de ello algo que se está trabajando en una mesa del turismo es esto, ¿no? El patrimonio es una parte importante, pero la naturaleza es otra, ¿no? Es decir, el propio Enchía, y luego pues el tema de energías renovables, por ejemplo, eso que tenemos tanto en Araya como en Agurain, como en la sierra, es decir, energías eólicas, el salto de agua, las solares, tenemos prácticamente todo tipo de energías que es otro tema importante que tenemos que ver ahí. Y ahí estamos descubriendo a una Álava, a una llanada que yo creo que tiene posibilidades, pero igual no da con ese motor, como se dice, bueno, fundación, concretamente la catedral, o el vino. Igual no hay uno concreto, igual hay varios. Y hay varios que igual hay que ponerlos en valor, ¿no? Sobre todo poner en valor. ¿Quién dice, como el otro día hablando de Lope Larrea, que no tenemos la Florencia alavesa, precisamente el miguelangelismo en la llanada? ¿Quién dice que no? ¿O quién dice que no tenemos temas de cerámica que se pueden ir reproduciendo y ser más artesanal? ¿O quién dice que el tema de naturaleza, o el tema de la bici, Bazas, un municipio que está hermanado con nosotros, solamente van americanos, porque tienen muy buena infraestructura para el turismo en cuanto a hospedaje, pero van a andar en bici. ¿Dónde está esta localidad? En la Gironda francesa. Y están andando en bici. ¿Quién me dice que no hay cosas de estas, ¿no? Además del propio embalse y la propia naturaleza, los propios montes que tenemos. Lo cierto es que igual no hay una cosa concreta, pero igual tenemos muchas que habría que tenerlas en cuenta, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta desde el punto de vista de los que trabajan de esa infraestructura del turismo, que es en primer lugar la hostelería, en primer lugar, las partes museísticas, esto que se está haciendo, la patrimonial, es decir, tener infraestructura. Estamos poco a poco caminando, pero creo que concretamente el Ayuntamiento de Agurain en este año habrá tenido más de 10.000 visitas guiadas. 10.000 en el propio Ayuntamiento. Que eso es lo que hemos constatado. Claro, entre ellas está en nuestro propio municipio al que hemos guiado, que hemos estado guiando, pero se ve que para conocerlo, pero también se ve que vienen más gente. Ya, no sé, quien siga un poco los Eusko Ikaskuntza saben que quien les habla pues suele sacudir a los vitorianos. Por ejemplo, cuando tú hablas del vino de la vieja alavesa, el vinotero, pequeño vinotero, viticultor, dice que le va a pasar como la patata en la llanada. Están temerosos. Yo creo que se va a quedar a medio camino. Se han hecho varias catedrales, como Calatrava, Geri y tal. Se han hecho unas catedrales y poco más. ¿Por qué no se hace Vitoria la capital mundial del vino? Hay un proyecto por ahí. Bueno, pues cuando se porten bien los políticos y los daremos. O sea, estamos a medio camino. Por eso nosotros queremos en la llanada con nuestra fuerza no quedarnos a medio camino y ser esa perla vasca de turismo, ojalá sea el de 40.000 libros al fin de semana, pero sí de ir a comer, dar una vuelta y potenciar la llanada. Pintu, lo de sacudir a los vitorianos que te decía, ¿cuántos vitorianos no conocerán Agurain Salvatierra? ¿Cuántos vitorianos no conocen Álava? La mayoría no conoce Álava. Y esa es la triste historia, que se nos llena la boca de cultura. ¿Qué quieren que les diga? Corella, pero es como el de la Alavés, que solo va cuando está en primera. Pues es una localidad bien bonita, allí en un alto, preciosa. Pero pasa como el Alavés, Ismael. Pero Agurain Salvatierra es tan bonita como Corella. Por supuesto. Ahora hablaba de Larrea, Iñaki, uno de los mejores tallistas de la época, vamos, de toda la historia del arte vasco. Es que es increíble, es arrascar, pero para eso el político tiene que estar enfrente de Iñaki. ¿Qué te hace falta, joder? ¿Qué andas? ¿Qué te ronda la cabeza? Y lo que dices de Vitoria, pues en Vitoria ni se conoce
al Alavés mucha gente va cuando está en primera, en tercera iba en 2000. No se conoce la historia, no se conocen los pueblos. Es que es una gran... Mira, tú vas en Cuba y montas en autostop a cualquier niño y en 25 kilómetros te cuenta el colegio no sé qué, la historia, no sé cuántos, cualquier historia. Aquí tú en 25 kilómetros le dices a un vitoriano que le coges el autostop y no sé qué te puede contar. Pues te habla de Peterman y del Taborés y nada más, se acabó. Ahí están los músicos, con Iñaki más de una vez hemos hablado de los músicos de la parronería. Pero también hay parte de pecado igual en los pueblos de Álava, cierto complejo hacia la capital. No te hablo quizás ahora mismo, de los jóvenes o de las personas de mediana edad, pero por ejemplo nuestros padres, nuestros abuelos, ciertos complejos mirando a la capital cuando en los pueblos, pues, ¿qué eran? Pues lo que tenían que ser, aldeanos. Hombre, claro, la calidad de vida de una ciudad, pues fíjate, ahí en un pueblo te pega un infarto y el médico, hay igual 20 pueblos, y está atendiendo a una persona que se ha roto un tobillo y te quedas allí. O sea, la calidad de vida no es la misma, no tienes el centro cívico, no tienes esa calidad de vida de Vitoria. Pero hoy en día cada vez tiene que tender más a eso, el claro, pueblo. Claro, pero que en un pueblo tiene su personalidad. Ha habido pueblos y pueblos que han tenido su propia cultura, pueblos que han adolecido de eso, y luego los aldeanos hemos venido a Vitoria, veníamos a hacer risas antes por lo menos, ahora es diferente, pero bueno, pero que hemos tenido a Vitoria, pues no, pues también en gran estima, pero viceversa ha sido más esto. Mira, el de Vitoria, como decía un aldeano de mi pueblo, tú vas a Vitoria y no te invita a nadie a comer. Uno de Vitoria va a un pueblo y se te invita a comer. Esa es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, así que apunto, en agenda, Iñaki, día 23, posible inauguración del Museo al Aire Libre de Cerámica en Agurain. Nos encantaría que fuera ese día. Hombre, a mí también, porque al día siguiente es mi cumpleaños. Gracias, Iñaki. 8 y 7, 15, 15 y 7, 22. Estamos hablando de un martes. Mejor. Porque tenemos el martes, siempre ha sido un día importante en Agurain, no solo el martes de ferias que tenemos ahí, sino todos los martes es un martes de mercado. De a mí la escuela del martes. Iñaki Beraza, alcalde de Agurain y Pintu, Jesús Mari Alegría, diseñador de este proyecto que se convierte en una realidad, el Museo de Cerámica al Aire Libre de Agurain Salvatierra. Los dos, eskerrik asko. Y como saben, Agurain es uno de los municipios con los que Eusko Ikaskuntza tiene firmado convenio de colaboración. En virtud de este convenio han sido numerosas las actividades organizadas: organización de congresos, conferencias, publicaciones, convocatorias de becas de investigación. Son 17 los ayuntamientos alaveses que colaboran con Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en virtud de los convenios de colaboración. Cualquier ayuntamiento que desee colaborar con Eusko Ikaskuntza y de esta manera difundir e investigar su patrimonio e historia local puede ponerse en contacto con la oficina en Vitoria-Gasteiz, en la calle General Álava, en el número de teléfono 945 23 15 52, 945 23 15 52. Ayo, agur.